Mi suegra reescribió mis votos matrimoniales para que la agradeciera por ser parte de mi familia, pero después de la boda, destruyó todo lo que la palabra familia significa para mí. Conocí a Laura hace 2 años. Nos vimos en un evento benéfico donde ambos trabajábamos como voluntarios. Ella era dulce, amable, con una luz en los ojos que te atrapaba por completo. Al mes comenzamos a salir, y pronto supimos que esto era más que solo un romance pasajero. Laura tenía una familia grande, y según ella, muy unida. Siempre hablaba de su madre, Helen, como si fuera el pilar más fuerte de todos. Decía que su madre era su mejor amiga, su guía, su ejemplo. Cuando llegó el momento de conocerla, estaba nervioso, pero Helen se mostró amable, un poco estricta, pero parecía genuina. Hablaba mucho, hacía preguntas directas sobre mis planes, mi familia, mi trabajo, incluso sobre los hijos. Todo eso, desde la primera cena. Pensé que era solo una madre protectora. Me equivoqué. Era control. Durante toda nuestra relación, Helen siempre estuvo presente. Si planeábamos un viaje, ella, de repente, decidía acompañarnos. Si buscábamos departamento, ella ayudaba, pero siempre imponía su opinión. Si quería hacerle una sorpresa a Laura, Helen de alguna forma ya lo sabía. No le di importancia. Pensaba, es su madre, quiere lo mejor para ella. Pero cuando le propuse matrimonio a Laura, Helen tomó el mando de inmediato. Comenzó a organizar la boda como si fuera su propio evento. Laura no lo veía como un problema. Decía, mamá solo quiere que todo salga perfecto. Yo intentaba opinar, pero cada semana Helen tomaba más control. Transformó la boda en una obra teatral donde ella era directora, protagonista y crítica. Y lo peor comenzó una semana antes de la boda. Una noche, Laura y yo hablábamos sobre los votos matrimoniales. Decidimos escribirlos por separado para sorprendernos durante la ceremonia. Pasé días escribiendo los míos. Cada palabra era sincera, salía del corazón. Puse en ellos todo mi amor, mi esperanza, mi promesa de estar con ella siempre. Imprimí el texto y lo dejé en un sobre para entregárselo al maestro de ceremonias. Pero el día de la boda, parado frente a Laura, abrí el sobre y comencé a leer. Y me di cuenta de que esas no eran mis palabras. Estaba confundido. El texto que tenía en las manos hablaba de agradecimientos, no solo a Laura, sino también a su madre. En medio de la ceremonia, dije frases como, te agradezco, Laura, por tu amor, y a ti, Helen, por haber criado a una mujer tan increíble y por aceptarme en tu familia. No solo eres mi suegra, eres un segundo corazón en esta vida. Esta boda no habría sido posible sin ti, y siempre estaré agradecido por todo lo que has hecho. Yo no escribí nada de eso. Después de la ceremonia, fui directo con el maestro de ceremonias. Me dijo que el día anterior se cambió el texto por petición de Laura, porque el original se perdió, y ella lo había reescrito de memoria. Pero Laura no sabía nada de eso. Hablé con ella de inmediato. Estaba confundida. Juró que nunca pidió ningún cambio. Y entonces lo entendimos. Fue Helen. Cuando la confrontamos, ni siquiera lo negó. Solo dijo, pensé que sería mejor si mostrabas respeto. Ahora eres parte de nuestra familia. Era correcto agradecer a quienes te dieron a Laura. Tus palabras eran demasiado personales. Esto es una ceremonia pública, no una noche romántica. Sentí un vacío dentro. Ese era mi momento, mi voz, mis sentimientos. Y me lo robaron. Porque alguien decidió que no era apropiado. Desde ese día, todo fue en caída libre. Después de la boda, Helen comenzó a meterse en todo. Decidía dónde debíamos vivir, cómo decorar el departamento, cuándo tener hijos. Cada conversación era una clase dictada por ella. Y si yo me oponía, me llamaba desagradecido. Un día, llegó a nuestra casa usando unas llaves que Laura le había dado por si acaso. Cuando llegué del trabajo, estaba en la cocina reorganizando la nevera porque así es más funcional. Intenté hablar con Laura. Le dije que su madre se estaba metiendo demasiado, pero ella la defendía. Solo está ayudando. Estás exagerando. Es mi mamá, siempre ha estado ahí. Pero para mí ya no había lugar en ese siempre. El colmo fue en nuestro primer año nuevo como casados. Quería una noche romántica, solo los dos, pero Helen insistió en que la familia debía estar unida. Cuando propuse quedarnos en casa, hizo un escándalo. Lloró, me llamó egoísta, dijo que estaba destruyendo las tradiciones, y Laura se fue con ella. Mi esposa se fue con su madre para no arruinarle la noche. 2 semanas después, le dije a Laura que no podía seguir así, que yo me casé con ella, no con su madre, que me sentía como un extraño en mi propio hogar. Ella guardó silencio. Luego dijo algo que me rompió por completo. Si no puedes aceptar a mi familia, ¿cómo piensas construir una propia? No aguanté más. Me fui a casa de un amigo. Una semana después, pedí el divorcio. Un mes después, supe que Helen andaba contando que yo estaba mentalmente inestable y que la humillé en la boda, porque en el ensayo me negué a llamarla mamá. No solo me robó mis votos. Actualización 1. Justo después de la luna de miel, empezó la verdadera pesadilla. Regresamos de un pequeño viaje a Turquía. Yo lo había elegido porque sabía que Laura soñaba desde niña con ver Capadocia y volar en globo. Todo fue perfecto, excepto que su madre llamaba todas las noches.
Preguntaba qué hacíamos, qué comíamos, a qué hora nos levantábamos e incluso, una vez, preguntó si habíamos tenido relaciones. Pensé que había escuchado mal, pero Laura solo se rió. Ya sabes cómo es. Sin filtros. No, eso no era humor, era control. Cuando regresamos, le propuse mudarnos de su departamento y alquilar algo propio. Era mi plan desde antes de casarnos, pero lo habíamos postergado. Ella se sorprendió. ¿Para qué? Aquí todo es cómodo. Mamá siempre está cerca. Si pasa algo, puede ayudarnos. Le dije con delicadeza que quería un espacio solo nuestro, como familia. Ella se quedó callada, pero aceptó. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, su madre estaba en el departamento, sentada en el sofá, tomando té y mirando sitios de renta. Me detuve en seco. ¿Estás buscando departamento para nosotros? Pregunté. ¿Y quién más lo haría? Ustedes no conocen bien los barrios. Encontré un lugar perfecto, a 5 minutos caminando de mi casa. Volví a mirar a Laura. Ella sonrió con culpa. Solo le pedí ayuda. Al final rentamos un lugar distinto al que proponía Helen. Para ella, eso fue una traición. El día de la mudanza no vino a despedirse. No respondió mensajes. 2 días después, llegó sin avisar, trayendo regalos para el hogar. Cortinas, alfombras, sábanas, todo con un estilo que yo detesto. Agradecí con educación, pero le dije que ya habíamos elegido todo nosotros. Ella entornó los ojos. Ah, bueno, todavía eres nuevo en esta familia. Ya entenderás con el tiempo. Desde entonces comenzó una presión constante. Si no la llamaba, se quejaba con Laura. Si no aceptaba sus consejos, empezaban las manipulaciones. Solo quiero que estén bien. ¿Eso es malo? Y luego, la agresión pasiva. Claro, ahora tú eres el jefe. ¿Para qué escuchar a los mayores? Y Laura aguantaba en silencio. Un mes después de la boda fue el cumpleaños de Laura. Preparé todo. Cena en su restaurante favorito, decoraciones, un video con nuestros momentos juntos. Pero ese día, Helen ya había organizado una cena familiar en su casa, sin consultarlo. Es mamá. No puedo rechazarla en su cumpleaños, dijo Laura. ¿Y a mí sí puedes? Pregunté en voz baja. No respondió. No fui. Me quedé en casa, solo, viendo el video que tanto tiempo preparé. 2 horas después, Helen publicó fotos en Instagram. Todos sonriendo, brindis, pastel, regalos. Yo no estaba. No hacía falta. El verdadero conflicto ocurrió 3 meses después. Descubrí que Helen tenía una llave de nuestro departamento, sin pedir permiso, solo por si acaso. Un día llegué del trabajo y la encontré en la cocina, tirando comida del refrigerador que, según ella, estaba echada a perder. Esa es mi comida, le dije con firmeza. No sabes cómo deben hacerse las cosas. Yo soy madre. Sé lo que es mejor. Pero no es mi madre. Me miró como si fuera un extraño. Luego miró a Laura. Felicidades, hija. Elegiste a un hombre que no respeta a sus suegros. Desde ese momento intentó romperme a través de Laura. Helen le decía, mira cómo se comporta. Te aleja de tu familia. Primero me echa de tu casa, luego te prohibirá verme. Eso es abuso. Laura empezó a alejarse. Se volvió callada, irritable. Yo sabía que no era ella. Era la voz de su madre hablando por ella. Le propuse terapia de pareja. Ella se negó. Mamá dice que eso es humillante. Mamá dice, solo quiere ayudarnos. Number. Quiere controlarnos. A los 6 meses del matrimonio, ya éramos 2 desconocidos. Dormíamos en la misma cama, pero soñábamos cosas distintas. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos separados. Hablábamos, pero no nos escuchábamos. Una noche preparé la cena. Quería crear un momento especial. Velas, música, mi camisa blanca favorita. Hablar, intentar salvar algo. Ella llegó tarde, cansada, con la mirada vacía. Perdón, mamá me llevó a hacer cosas. Estuvimos eligiendo papel tapiz para su cocina. Dijiste que hoy era nuestra noche. No empieces, ¿sí? Silencio. Vi cómo el vino se enfriaba, las velas se consumían y mi esposa se convertía en hija, no en pareja. ¿La amas más a ella que a mí? Pregunté. No me hagas elegir. Ella ya te hizo elegir. Solo que no te das cuenta. La gota que colmó el vaso fue con mis padres. Venían a la ciudad solo por un día. Le dije a Laura con anticipación que quería invitarlos a casa, para que nos conocieran mejor. Ella aceptó. Pero un día antes, Helen la llamó, y 2 horas después, Laura me dijo, mamá está dolida. Cree que estás poniendo a tus padres por encima de ella. No quiere que esté en casa cuando ellos vengan. No supe qué decir. Mi esposa, ¿no estaría en casa cuando mis padres vinieran por primera vez? Aún así, ellos vinieron. Tomamos té, hablamos de mi infancia, recordamos a mi abuela. Yo intentaba sonreír, pero por dentro, todo se derrumbaba. Esa misma noche empecé a hacer la maleta. Actualización 2. Pasaron unas semanas y todo solo empeoró. Sabía que estábamos al borde del colapso, pero no entendía cómo evitarlo. Mi amor por Laura parecía que no podía superar esa pared invisible que su madre había creado. Traté de hablar con ella, de discutir lo que estaba pasando, pero cada vez que lo intentábamos, me sentía culpable. Culpable por no querer aceptar cómo estaban las cosas.
Una mañana me despertó el sonido de mi teléfono sonando. Era Laura. Me sorprendió un poco, porque nunca me llamaba a esta hora, pero su voz al otro lado de la línea estaba apagada, preocupada. ¿Estás en casa?, me preguntó. Estoy aquí, en la tienda, y mamá está aquí conmigo. Ella me está pidiendo que no vengas esta noche. Dijo que quiere hablar conmigo a solas. Sentí como algo dentro de mí se apretó. No quería estar en esa situación. Sabía que ella nuevamente me estaba dejando a un lado, y su madre, como siempre, estaba controlando cada paso suyo. Laura, ¿estás segura? Me habías prometido que pasaríamos la noche juntos. Quiero estar contigo, no con sus órdenes. No puedo, no entiendes. Mamá se va a enojar si no acepto. Entonces, simplemente me rendí. No sabía cómo luchar contra eso. Estaba atrapado, pero nadie me tenía prisionero. Laura no entendía lo que estaba pasando. Su madre la manipulaba, y en algún momento, ella empezó a tomar eso como normal. Estuve en casa toda la noche, otra vez solo. No podía entender cómo había llegado a ser posible que mi hogar se hubiera convertido en un lugar donde ya no pertenecía. ¿Por qué no teníamos una vida privada? ¿Por qué, en una situación tan simple como la cena, no podía estar con mi esposa? Sentía que cada vez más me veía como un derrotado. Al día siguiente, cuando ella llegó a casa, volví a proponerle hablar, pero su rostro estaba cerrado. No me miraba a los ojos, no respondía a mis preguntas. Estaba desesperado. Laura, necesito entender qué está pasando. Somos adultos. ¿Por qué sigues comportándote como si no existiera? Ella respondió, sin levantar la vista. Mamá dice que pasamos demasiado tiempo juntos. Eso es malo. Necesitamos hacer pausas, o si no, será demasiado tarde. Vamos a perder la conexión con la realidad. Sentí como si sus palabras me golpearan en el corazón. No se trataba de sus sentimientos hacia mí. Era solo otra manipulación, disfrazada de preocupación. Más tarde, supe que su madre incluso había puesto una queja sobre mí en una consulta familiar, alegando que estaba tratando de destruir su relación. No sabía qué pensar. Era como una pesadilla de la que no podía salir. Y Laura, en lugar de apoyarme, comenzó a distanciarse aún más. No solo de mí, sino también de sus amigos, de todos los que pudieran darle una perspectiva objetiva. Un día llegué a casa temprano. Estaba en silencio. Estaba por quitarme mis cosas del perchero cuando de repente noté un pequeño cuaderno sobre la mesa. No pude evitar echarle un vistazo. Era el cuaderno de ella, con anotaciones que había estado escribiendo. Empecé a leer y casi me quedé paralizado. Había una nota. Si no escuchara a mamá, si dijera algo, las cosas serían diferentes. Pero no puedo. Mamá dice que si me opongo, lo perderé todo. No quiero perderla. No puedo estar sin ella. Las palabras me atravesaron. Era su miedo. Y lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que yo estaba en segundo plano. Todo lo que decía, todo lo que hacía, no eran sus palabras. Eran las de su madre. Ella temía perderla. Temía que si alguna vez iba contra ella, su vida se desplomaría. Yo solo era parte de su miedo, pero no de su vida. Ese día decidí tomar medidas drásticas. Encontré el número de su madre y la llamé. Al principio no contestó, pero me devolvió la llamada unos minutos después. ¿Qué quieres? Su voz sonaba fría, y sentí como algo dentro de mí se apretaba. Sé que la manipulas, le dije sin rodeos. No puedes seguir quedándote al margen y dejarnos tener una oportunidad para ser felices. No puedes seguir destruyendo nuestro matrimonio. Estás diciendo muchas tonterías, respondió, casi sin pensarlo. Solo me preocupo por mi hija. Si no puedes entenderlo, no eres digno de estar con ella. Sentí cómo se apoderaba de mí la ira. No era una lucha contra ella, era contra su deseo de controlar todo y a todos. No se trataba de respeto hacia mi esposa, sino de dictadura. Siempre serás la número uno en su vida, pero no voy a seguir tolerándolo, dije y colgué. Cuando Laura llegó a casa, le conté sobre la conversación. Se veía, como siempre, avergonzada. No sé qué hacer, dijo en voz baja. Me cuesta comprender lo que está pasando entre nosotros. Tienes razón, pero no puedo simplemente cortarla. Ella es mi madre, y no puedo perderla. Suspiré. En ese momento entendí que nuestro matrimonio no estaba en primer lugar, y probablemente no lo estaba en su vida. Ella no podía elegirme a mí. Actualización 3. El tiempo pasó, y parecía que cada día la situación empeoraba. Ya no sabía cómo luchar contra esta pesadilla. Lo que comenzó como pequeños malentendidos se transformó en una grieta profunda en nuestro matrimonio. Toda mi vida se convirtió en una habitación vacía con un techo bajo y una presión invisible que me apretaba cada vez más fuerte. No entendía cómo había sucedido esto. ¿Por qué terminé atrapado en una trampa donde cada uno de mis pasos y cada mirada estaba ahora bajo el control de su madre? ¿Dónde estaba mi esposa, que parecía una mujer fuerte e independiente, y ahora era simplemente una pieza en un juego ajeno? ¿Por qué dejó de ser ella misma y permitió que otra persona gobernara su vida? Una noche, cuando estábamos en la sala de estar, traté nuevamente de hablar con Laura. Al principio, ella estaba callada, evitando mirarme. Sentía que debía tomar el control de la situación. Debía detener este ciclo, aunque me doliera hacerlo. Laura, le dije, no podemos seguir así.
Esto no es vida, esto es una pesadilla. No puedo ver cómo tu madre decide por nosotros. Esto destruye todo lo que hemos construido. Ella permaneció callada por un rato. La veía luchar consigo misma. No sabía lo que sentía, pero parecía estar tratando de ser honesta, al menos consigo misma. Lo sé, dijo finalmente. Tienes razón, pero no entiendes, no es tan simple. Ella es mi madre, y no puedo decirle que no. Si le digo que no quiero esto, simplemente se irá. La perderé. Sus palabras fueron como un veredicto. Me di cuenta de que ella no estaba dispuesta a resolver el problema. No estaba dispuesta a elegirme a mí, aunque era su esposo. Me convertí en alguien secundario en su vida, no más que una figura a la que debía obedecer. Y en ese momento entendí que quizás no podría cambiarla. ¿Realmente podía hacer algo? Con el paso de los días, nos fuimos volviendo cada vez más extraños el uno para el otro. Empecé a evitar conversaciones, sin saber qué decir. Ya no podía seguir pretendiendo ser feliz, porque no sabía cómo recuperar esa felicidad. Pero lo peor de todo era que empezaba a dejar de creer en nosotros, en su amor, en el amor que, aparentemente, aún existía, pero que estaba eclipsado por la dependencia que tenía hacia su madre. Un día llegué a casa más temprano de lo habitual y entré a nuestra habitación. Sobre la cama estaban sus cosas, su abrigo, sus zapatos, su bolso. Me acerqué en silencio a la cómoda para coger mi camisa. Y entonces noté algo extraño. Junto a su bolso había una pequeña caja. La levanté. Era la caja donde guardaba nuestro anillo de bodas. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué pensar. Recordaba cómo lo compramos juntos, cómo ella lo miraba con orgullo, cómo prometió que siempre estaría conmigo, que siempre estaríamos juntos. Pero ahora parecía que este símbolo de nuestro amor se había convertido en un simple gesto vacío. No sabía qué hacer con el anillo. Era como si ya no tuviera significado. En ese momento sentí como todo dentro de mí se desmoronaba. Me senté al borde de la cama y simplemente miré el anillo. No necesitaba llorar. Ya había vivido todas las emociones posibles. No se trataba de ira. Era solo decepción, una que me había consumido. Volví a poner el anillo en la caja y la cerré. Salí de la habitación y fui a la cocina. Un extraño sentimiento de vacío me envolvió mientras me sentaba en la mesa. Miraba el reloj en la pared y pensaba en lo que vendría después. Pensaba en qué debía hacer para volver a ponerme de pie. No sabía qué hacer. No estaba listo para seguir viviendo en una casa donde no había ni amor ni respeto. No podía pasar cada día sintiéndome como si estuviera en una jaula, donde no solo mis propias dudas me mantenían prisionero, sino también las expectativas ajenas. Cuando Laura llegó a casa, notó que estaba callado. Aún no entendía lo que pasaba entre nosotros. Sentía que me estaba alejando, pero no sabía por qué. ¿Me amas?, me preguntó, de pie en la puerta. Fue una pregunta extraña, pero entendí que ya no estaba seguro de si la amaba como antes. Ya no estaba seguro de si quería seguir en este matrimonio. Y en el momento en que preguntó, supe que su amor ya no era suficiente para mí como para seguir adelante con esto. No lo sé, le respondí. Ya no sé qué siento. Ella se quedó en la puerta, sin saber cómo reaccionar. Vi el dolor cruzar su rostro, pero permaneció en silencio. En ese momento entendí que ambos estábamos atrapados en lo que alguna vez fue nuestra felicidad, pero ahora esa felicidad se había convertido en una ilusión, y no sabía qué pasaría después. Pero sabía algo. Esta lucha por el amor ya no tenía sentido. Actualización 4. Pasaron varios días desde el momento en que dejé el anillo en la caja. Esos días se convirtieron en los más difíciles de mi vida. No podía encontrar paz, no podía calmar mis pensamientos. Todo lo que sucedía parecía una pesadilla de la que no había salida. Cada día me despertaba con la sensación de estar viviendo en un mundo ajeno. Trataba de convencerme a mí mismo de que podía sobrevivir a este momento, de que debía ser fuerte y encontrar una solución. Pero cada día esa tarea se hacía más difícil. Laura se sumergía cada vez más en su mundo, donde su madre seguía siendo la protagonista. No entendía lo que me pasaba, y no intentaba averiguar las razones de mi comportamiento. Parecía que ni siquiera se daba cuenta de cómo empezábamos a alejarnos el uno del otro. Simplemente seguía viviendo, como si nada hubiera cambiado. Llegaba a casa, sonreía, intentaba hablar conmigo, pero sus conversaciones parecían más bien flujos de palabras que no tenían ningún sentido. Todo seguía igual, pero yo ya sabía que no podría volver al estado anterior. Un día, cuando intentó nuevamente comenzar una conversación sobre cómo podríamos arreglar nuestra relación, me di cuenta de que ya no podía seguir jugando a este juego. Ambos estábamos perdiendo tiempo, gastándolo en conversaciones vacías, mientras que todo dentro de mí ya estaba destruido. La miré, y en sus ojos vi solo el eco de esa chica con la que alguna vez me encontré. Esa mirada que antes hablaba de amor, ahora me parecía ajena. Sentí como todo se rompía, como ella tal vez ya no me veía como la persona que estuvo a su lado alguna vez. Se volvió una extraña, al igual que yo. Laura, le dije en voz baja, pero con firmeza. No podemos seguir así. Ya no puedo vivir en esta mentira. No puedo seguir construyendo algo que ya está roto. Ella me miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que acababa de decir en voz alta. Guardó silencio durante un rato, como si estuviera pensando en algo, pero luego su rostro se deformó.
y entendí que estaba dispuesta a justificar nuevamente a su madre, a justificar todo lo que había sucedido. «No entiendes», dijo, como siempre. «Podemos arreglarlo, no es el final. Solo necesitamos intentarlo de nuevo, y todo estará bien». Pero no le creí, ya no le creía en esto. Vi cómo seguía justificando el comportamiento de su madre, cómo cada vez más ponía sus intereses por encima de los nuestros. No podía entender que esto no podía continuar. No entendía que, a pesar de sus palabras, sus acciones estaban irremediablemente distorsionadas por la influencia de su madre. En ese momento comprendí que habíamos llegado a un punto de no retorno. Ya no podía estar con alguien que elegía a su madre sobre mí, aunque me doliera admitirlo. Sentí como dentro de mí todo se comprimía, como si estuviera perdiendo contacto con la realidad. No sabía qué hacer. Estaba ante una decisión que era la más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, recogí mis cosas. No le dije que me iba, no dejé palabras de despedida. Simplemente supe que era el único paso correcto para mí. Ya no podía vivir en esta casa, en este ambiente donde cada día estaba lleno de engaños y mentiras. Ya no podía ser parte de lo que se estaba destruyendo ante mis ojos. Cuando salí del departamento, sentí una extraña sensación de alivio. No sabía qué me esperaba por delante, pero sabía con certeza que en este lugar ya no podía quedarme. Mi vida en este matrimonio había terminado, y ya no podía permitirme ser parte de algo que ya no me traía alegría ni sentido. A simple vista, todo seguía igual, pero por dentro algo se había roto. Sabía que este paso no había sido fácil, pero era necesario. En ese momento sentí cómo en mi pecho se formaba un vacío, pero al mismo tiempo sentí también una liberación. Estaba listo para seguir adelante, a pesar del dolor y la decepción. El tiempo pasó, y cada día sin ella era a la vez difícil y liberador. Me di cuenta de que este capítulo de mi vida había terminado, y ahora tenía que aprender a seguir adelante, a vivir sin ella y sin su madre, que siempre estuvo entre nosotros. Sabía que aún me esperaban muchas decisiones difíciles, pero ya no temía seguir por este camino. Actualización 5. Pasaron varios meses, y yo seguía adelante por mi propio camino. Estos meses fueron difíciles, pero también me dieron la oportunidad de repensar mi vida y darme cuenta de que tenía que avanzar. La vida sin ella no resultó ser tan aterradora como la había imaginado. La calma que sentía en mi interior no era solo la ausencia de caos, sino la comprensión de que volvía a vivir para mí mismo, no para nadie más. Comencé a restablecer mis conexiones con amigos, con esas personas con las que antes no tenía tiempo para hablar, debido a los problemas y la tensión constantes en mi relación con Laura. Sentí cómo comenzaba a volver a ser yo mismo, cómo volvía a reír, a disfrutar de la vida, sin ese miedo constante de que alguien o algo pudiera destruir mi libertad personal. El tiempo pasó, y a pesar de todas las dificultades, me di cuenta de que me estaba volviendo más fuerte. Comencé a preocuparme más por mí mismo. Fui al gimnasio con más frecuencia, mejoré mi salud y mi aspecto físico. Trabajaba en mí mismo, sin pensar en lo que había sucedido antes. Mi mundo interior comenzó a cambiar, y con ello cambiaron también mis relaciones con los demás. Un día, después de entrenar en el gimnasio, conocí a una chica. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común, simplemente un encuentro casual en un café. Pero algo en su mirada era especial, algo que me atrajo de inmediato. Empezamos a hablar, y con cada conversación sentía más que había algo en ella que había estado buscando, pero no podía encontrar. Ella no se parecía a Laura, era completamente diferente. Independiente, segura de sí misma, pero al mismo tiempo suave y sincera. Comenzamos a salir, y me di cuenta de que podía volver a confiar. No fue algo inmediato, pero poco a poco comencé a sentir que estaba descubriendo un nuevo mundo. No me apresuraba, porque sabía que la recuperación lleva tiempo, pero con cada día me sentía más aliviado. Volví a aprender a amar, y lo más importante, aprendí a amarme a mí mismo. Pasó más tiempo, y aunque teníamos nuestras diferencias, continuamos desarrollando nuestra relación. Ella respetaba mi pasado, pero no intentaba influir en mi presente. Me di cuenta de que mi vida no debía estar definida por los acontecimientos del pasado. Ya no era la misma persona que se preocupaba por cada detalle, que se sentía débil y perdido. Me convertí en una persona que tomaba decisiones por sí misma, sin mirar atrás a las expectativas de los demás. Pero un día, después de muchos meses, me encontré con Laura nuevamente. Ella se veía diferente, más segura, más madura. Me contó que había reflexionado mucho sobre su vida. Su madre, que alguna vez fue la principal fuente de problemas, ya no jugaba un papel tan importante en su vida. Laura se dio cuenta de que su comportamiento y sus decisiones en las relaciones con las personas, incluyéndome a mí, habían sido equivocadas. Me pidió perdón. La miré, y en ese momento entendí que sus disculpas ya no significaban para mí lo que podrían haber significado antes. No me enfurecí, no la justifiqué ni la condené. Simplemente entendí que nuestros caminos se habían separado, y tal vez esa fue la mejor decisión para ambos. Ella ya no era parte de mi vida, y yo ya no estaba atado a lo que hubo entre nosotros. Estaba listo para seguir adelante, y ella también. Seguí mi camino, y aunque de vez en cuando los viejos recuerdos surgían en mi mente, supe que solo eran parte de mi pasado. Finalmente entendí que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Aprendí a dejar ir, a perdonar, y lo más importante, aprendí a vivir mi vida sin mirar atrás.
Con cada paso hacia adelante, me volvía más fuerte y más seguro de que había tomado la decisión correcta. Ya no temía lo que pudiera suceder en el futuro. Mi vida ahora era en mis propios términos, y estaba listo para lo que viniera.